Hermanos amados, bendiciones del Altísimo para sus vidas. Les tengo unos temas muy importantes que Él me los dio todos juntos y es como que tomé, por ejemplo, y dejé hojas de por medio y los puse todos y a la misma vez Él me iba dando todos los versos y están relacionados y lo voy a dar uno detrás de otro. El primero comienza con la misericordia. Vemos en las Escrituras que pues los profetas y pues David y en los Salmos y el mismo pues Moisés y los mismos apóstoles, todos ahí están que piden misericordia, ¿no? Ten misericordia de mí, ten misericordia. Hay algo que yo siempre pues he admirado del Abba y es su misericordia, y también me he dado cuenta de que pocas personas pues entienden su misericordia. Es fácil decir, sí, Él es misericordioso, pero no lo entienden a la profundidad. Y me gustaría que lo entendieran, porque cuando usted entiende la misericordia de Él, usted se vuelve más misericordioso con los demás, porque entiende la magnitud de esa misericordia, o sea, la grandeza, lo alto, lo grande, y cómo tiene que ver con un atributo divino que Él tiene. La misericordia significa un corazón ante la miseria ajena, sea física, psíquica, moral, espiritual. Es un atributo divino. Cuando tú tienes un corazón como Él, entonces tú vas a ser como Él. Sé misericordiosos porque yo soy misericordioso, bienaventurados los misericordiosos. Pero si no entendemos la misericordia a la profundidad y si no tenemos un corazón que Él ha limpiado y está muy lleno de Él, no podemos realmente entenderla. Entonces no podemos mostrar esa misericordia a los demás. Y este atributo de nuestro Abba es la disposición, escucha, a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Ahora, le voy a dar un ejemplo. Si yo veo a alguien que está en una miseria y en un sufrimiento, yo nada puedo hacer por esta persona. No hay nada que podamos hacer. Pero cuando nosotros nos vamos y nos humillamos de rodillas y le pedimos a Él, que es grande misericordia, que tenga misericordia de esa persona, esas oraciones son las que llevan a Él a actuar en misericordia a favor de ellos. Entonces, cuando pedimos, ten misericordia de esta persona, ten misericordia de mí, estamos activando un atributo divino de Él, que Él es fiel, grande misericordia, se compadece. Y si vemos, cuando los israelitas pecaban y pecaban bastante, así como nosotros, ellos entrando en aflicción, cuando lo entregaban en manos del enemigo, ellos empezaban a llorar misericordia, a gemir de misericordia, compadécete. O sea, y Él, que tiene un corazón grande misericordia, dice que los ayudaba. Entonces, ¿por qué pedimos misericordia? Porque no depende de mí, no depende, como dice la Escritura, ni del que corre, ni del que quiere, sino de Él. Entonces, ¿por quién lloramos esa misericordia? Tú pides por esos que nunca le van a buscar. Y ese es tu trabajo. Si alguien se encuentra atrapado, los demonios lo tienen atribulado y no puede salir, no puede pedir misericordia porque está atrapado. Solo tú puede ir y pedir al grande misericordia que se compadezca, porque ¿quién puede resistirse a Él? ¿Quién? Cuando Él da una palabra, cuando esa palabra arde en tu corazón, cuando Él te lleva al desierto y te habla, cuando Él te seduce, o sea, ¿quién se puede resistir? Pues nadie. Pero nosotros en la oración activamos, en nuestra petición, en nuestro gemir, estamos mostrando que tenemos misericordia de esa persona. Vamos y pedimos misericordia. Y como Él es grande y le gusta perdonar y es grande misericordia, Él lo hará.
según su voluntad, porque Él hace lo que Él quiere. Ahora, yo quiero que vayamos a Daniel capítulo 9, donde Daniel le hace esta oración, donde él sabía, recuerden quién era Daniel en Babilonia. Recuerden que cuando dijeron, adoren a la estatua, ahí se arrodillaron todos, menos los 3 amigos. Y en ese momento, claro, aunque no habla de Daniel, Daniel parece que en ese momento no estaba, pero Daniel tampoco. Y cuando dieron el otro edicto, tampoco Daniel lo hizo y fue echado al foso de los leones. Y los otros echados al fuego no estuvieron dispuestos a querer salvar su vida, haciendo y poniéndose de rodillas ante el sistema para salvarse, sino que dijeron, no, de ninguna manera lo vamos a hacer, cueste lo que cueste. Esa es nuestra actitud. Entonces, cuando él vio, Daniel, que el tiempo se estaba acercando, como vemos nosotros hoy, que el tiempo se está acercando, que pasaron los 70 años, que pasó una generación y que esto vuelve y se repite, venimos delante de él y pedimos misericordia por un pueblo insensato que está en la Babilonia, viviendo como Babilonia. Y él le dice en el verso 18, inclina, oh Elohim mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. O sea, yo no puedo venir donde Él. Usted va a ver que otros temas que le voy a compartir se entrelazan con este. Increíble. Y me gustaría dárselo todo junto, pero claro, no puedo hacerlo así. Tengo que ponerle uno primero y otro después. Pero yo quiero que le ponga atención. No hay nada. Yo no soy ni especial ni nada para yo venir delante de Él a reclamarle algo. Lo único que podemos hacer es clamar a Él para que actúe, ya que Él es misericordioso y Él ha hecho promesas de tener misericordia de su pueblo para cumplir lo que ya está escrito. Y usted en oración tiene misericordia del prójimo y entonces no solamente que logra que ese atributo de su corazón se ponga a disposición de compadecerse de aquel que está sufriendo, aquel que está en miseria, pero a la vez que tú lo haces, tú alcanzas esa misericordia. Ahora, quiero que vayamos a Romanos capítulo 9, porque aquí nos habla bastante de esto. En el verso 4 dice, está hablando de los israelitas, de los cuales son la adopción como hijos, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Aquí no dice que eran, dice que es. Y dice que de los israelitas son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Yeshua, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Verso 6. No que la palabra, la Torá de Elohim, su palabra poderosa, haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, no todo el que nació y tiene un pasaporte israelita es Israel. No, porque los israelitas están esparcidos por el mundo y ni siquiera tienen un pasaporte y muchos de ellos ni siquiera han ido a Israel ni nacieron allá. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No es porque sean descendientes de Abraham, porque Abraham tuvo muchos hijos. Tuvo muchos hijos, pues no tuvo todos los hijos que vienen de la línea de Ismael, los árabes, y muchos que vinieron de Setura. Pero él hizo una promesa a uno, y fue a Isaac. Y dice, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son los que son hijos según la carne, son los hijos de Elohim, sino que los hijos según la promesa son contados como descendientes. Pero no quiere decir, hermanos, que no vienen del mismo linaje, de la misma cera,
Es la misma descendencia. Lo que está diciendo es que no porque todos sean de la misma carne y puedan probar que son hijos de Abraham, como los ismaelitas, son los de la promesa, sino que en Isaac, y solamente Yeshua reconoce quiénes son, ninguno, ni siquiera ningún judío, ningún árabe, ni nadie que venga de la descendencia de Abraham hoy en día puede probar si es del linaje de la promesa. Entonces, porque fueron ligados todos han sido ligados. Y dice que, verso 8, no son los que son hijos según la carne, los hijos de Elohim, sino los que son hijos según la promesa, son contados como los descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Elohim, porque este es un propósito, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, Jacob, las 12 tribus, a Esaú, hermano de Jacob, hijo también de Isaac, hijo también de Abraham. Pero sin embargo, Esaú no es de la promesa. Por eso dice: no son todos los que son hijos según la carne. Porque Esaú era hijo según la carne. Pero es que hay una descendencia que es llamada. Yeshua conoce sus ovejas y las llama y ellas salen y él va delante de ellas. Y dice: y entonces, ¿qué diremos? ¿Hay injusticia de parte de Elohim? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Elohim que tiene misericordia. Y como él dice, y aquí sigue hablando de los vasos de barro, dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: entonces, ¿por qué pues inculpa? Porque quien ha resistido a su voluntad, aquí viene el punto. ¿Quién se resiste al amor de él? ¿Quién? ¿Quién que de verdad Yeshua le hable a su corazón, lo seduzca y ¿quién se resiste? Si cuando él habla y él se manifiesta, llora, se pone de rodillas, se arrepienten los pecadores, ¿quién se puede resistir? Le voy a dar un ejemplo. Escuchen. Si mi esposo está atado, tiene un velo, no puede ver la verdad por más que uno le hable. No importa lo que yo le diga, no importa. No hay forma. Escucha, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar que él se va a rendir? Cuando él se le manifieste, cuando él vaya y le hable, cuando él se le aparezca en un sueño, cuando él le quite el velo de sus ojos. ¿Y sabe cuándo se activa eso? Cuando pedimos misericordia. No hay nada que podamos hacer, hermanos. Nosotros estamos para pedir misericordia, mostrar bondad, ser pacientes, esperar el tiempo perfecto. Y muchas veces, escucha, Él no hace las cosas no por ellos. Somos nosotros que no estamos listos para recibir el milagro. Escucha bien. Si no pasa el tiempo del proceso y nosotros no logramos entender y comprender lo que el Abba nos quiere enseñar, para que podamos madurar y a través de esa madurez podamos enseñar a otros
Y Él nos pone en la práctica. Y nosotros muchas veces queremos el milagro, pero ya. Y Él dice, no es que todavía estoy trabajando, es contigo que estoy trabajando. Escucha esto. Es conmigo. Porque hoy el Abba me acaba de enseñar algo que yo quisiera que aquellos que vayan a escuchar estos mensajes que yo voy a dar después de este lo pudieran comprender como lo comprendí yo. Yo se lo voy a tratar de explicar con las escrituras y que usted lo pueda comprender. Le pido al Todopoderoso que abra su mente y que usted lo entienda. El milagro no ocurre porque el tiempo que Él está trabajando con nosotros, sus hijos, no ha pasado. Todavía estamos en un proceso donde todavía tenemos que humillarnos más y aprender y entender muchas cosas que si Él haría el milagro no le entenderíamos jamás. Él no nos da prueba más allá de la que podamos soportar. Él sabe el momento exacto que lo hará. Entonces, realmente el hombre tiene un corazón muy duro de piedra. Porque en el caso del faraón, él tuvo oportunidad. Él vio que era Elohim, el que estaba haciendo todo eso. Incluso él lo llegó a reconocer. Sin embargo, después que él no cedió, llega el momento en que el mismo Abba, por su rebeldía, le endurece el corazón. Fíjense que tenemos muchas oportunidades que el Abba nos da, ¿verdad? Y ver la manifestación. Escucha, cuando Él te muestra su manifestación en tu vida y tú, habiendo participado de la presencia de Él, del poder del Espíritu Santo en tu vida y Él habiendo actuado a tu favor, si aún así, y Él vuelve de nuevo, si aún así tú decides rebelarte contra Él, Él entonces endurece el corazón. Ahí está el punto. Por ejemplo, si el Abba nunca se le ha manifestado a mi esposo, le vamos a dar un ejemplo. Él está en cero. Nunca le ha hablado y nunca se le ha manifestado de ninguna manera, como a muchos de nosotros. Él no ha tenido la oportunidad. Pero si Él recibe la oportunidad, wow, y Él viene y se arrepiente y Él ve y se goza y dice, wow, increíble, verdaderamente. Y todavía se aparta. Y vuelve el Abba y trata con Él. Y Él ve, ay, me arrepiento de nuevo. Y dice, yo pecado, y vuelve. Y todavía sigue el Abba intentando. Y la persona continúa. Habiendo participado, como dice la Escritura, ya no hay más nada que se pueda hacer por esa persona. Ahí es que se endurece el corazón. Ante la rebeldía de un pueblo que insiste en conociendo la verdad, ser rebelde. Pero mi esposo, por ejemplo, por darle un ejemplo, él no ha visto nunca una manifestación del Abba. Nunca. Él no se le ha mostrado todavía. Como a muchos que usted conoce. Y también usted conoce personas que Él le ha mostrado, que le ha salvado, que ha hecho milagros en su vida. Que en un momento han dado, wow, sí, eso fue Elohim. Y sin embargo, que han sido manifestaciones sobrenaturales. Sin embargo, hoy están apartados. Eso corre el peligro de que su corazón quede como el del faraón. Porque Él no nos obliga. Él tiene misericordia. Él nos llama y tiene promesas para nosotros. Pero nadie se burla de Él. Nadie se burla. Entonces luego dice en el verso 20, ante la pregunta, entonces, ¿quién se recita su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Para que alterques con Elohim. Dirá el vaso de barro el que lo formó. Ay, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Hermanos, hay vasos de deshonra que son literal, que usted lo puede ver. Y hay vasos de honra que necesitan ser limpiados o rotos de nuevo y vuelto a hacer. ¿Y qué si Elohim, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Hermanos, hay personas que son vasos de ira. Los hijos de Esaú son vasos de ira. No lo conocemos, solamente Elohim conoce. Pueden estar entre ustedes. De hecho,
pueden, no, están. Son la cizaña. Son esos vasos de deshonra. Y dice, verso 23, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Vasos de misericordia, de los cuales hay judíos y los gentiles. Y los gentiles está hablando de los hijos de la promesa, de la que no era amada, de la que no iba a tener misericordia, de Gomer, ¿verdad? No está hablando de gentiles paganos que adoran deidades y que adoran al palo y a la piedra y que no. Está hablando de que Efraín se mezcló con los gentiles y él los está llamando. Y aquí te lo confirma en el verso 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. Y dice el verso 27, también Isaías, o sea, esta profecía de dos pueblos, uno, judíos y gentiles, judíos, Judá, ¿verdad? Y los gentiles, que es esos hijos de la promesa, los hijos de Jacob, los hijos de Israel, los que están con José, el palo de Efraín, que se va a unir a Judá, son los mismos que habla el libro de Oseas, que lo explica muy bien. Y son los mismos que habla Isaías cuando dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Adón ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Adón de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, está mirando descendencia. Recuerda que estamos hablando de la descendencia, que son los de la promesa por Isaac, no por Esaú, por Isaac. Si no nos hubiese dejado un remanente, una descendencia, como Sodoma, habríamos venido a ser y semejante a Gomorra. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Porque su misericordia es nueva cada mañana. Porque si no hubiera sido por la misericordia, fuéramos como Sodoma y Gomorra. No tenemos nada. Ahora, el Abba me dio esta palabra. Yo soy el que tengo misericordia de ti. Y me fui a buscar dónde estaba esa palabra. Y justamente en estos días estaba hablando de ese verso. Isaías 54:10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Escucha, no se va a apartar de ti la misericordia del Abba. Tampoco se va a apartar de ti el pacto de su shalom, de su paz. ¿Quién es el mediador del pacto de su shalom, de su paz? Yeshua. ¿Quién hizo un pacto, un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá? Gentiles y judíos, Efraín y Judá, los dos hijos. Y dice que no se va a quebrantar ese pacto. Dice, el que tiene misericordia de ti. Esas palabras son muy grandes, demasiado. El que tiene misericordia de ti te está diciendo que aunque se muevan los montes, aunque tiemble la tierra, aunque pase lo que pase, que su pacto no se va a quebrantar, ni tampoco la misericordia que Él tiene sobre tu vida. Ahora, si vamos a ese capítulo 54 y analizamos de quién habla, porque mucha gente toma el verso aislado. Ah, mira, eso es para mí. No. Es una profecía destinada a alguien. ¿Y a quién le habla? A la estéril. Y yo le di un tema sobre la estéril. La desamparada, la que se le dio la carta de divorcio, de repudio, la ramera, las 10 tribus. Oseas nos habla que la ramera es Gomer, significa consumado, completo, 10. Son las 10 tribus de Israel. Quien dejó de ser pueblo y también que su misericordia se apartó, pero que fue por un momento. Pero con su misericordia, dice, por ti, Gomer, Él te va a levantar.
Él se va a apiadar, a compadecer. Su corazón se va a compadecer. Y dice en el verso 5, tu marido es tu hacedor. El que te hizo, te creó, te formó, te llamó. Siervo mío eres, Israel. Nadie podrá contra ti, ni tampoco con los planes que Elohim tiene con su pueblo. Nada. Ni nadie los podrá apartar de sus promesas. Salmo 57:10, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Si podemos entender la misericordia de Él, vamos a entender esta palabra a profundidad. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Ser misericordiosos. Interceder por aquellos que están atados, aquellos que están en miseria, para que la misericordia de Él les alcance. Nada podremos hacer nosotros. Y si Él no ha hecho nada todavía, es porque todavía está trabajando en nuestros corazones. Amén. Muchas bendiciones.